y van a quedar dos líneas paralelas. Pero sin embargo, en el fondo, esas son lógicas formales, porque la lógica dialéctica no busca el extremo. Es ahí la diferencia entre una lógica dialéctica dentro de la ciencia pura y una lógica formal, porque la lógica formal no tiene la capacidad la mente de proyectarla en equilibrio, en armonía. No, ella es extremista, es decir, es polarizada. ¿Cuándo se polariza? Entre el bien y el mal, ¿comprenden? Pero no. La dialéctica, la formulación de la lógica dialéctica va a la armonía, va al equilibrio, va a lo que es Salomón, va a lo que es en la resolución de asuntos y va a lo que es el equilibrio. Entonces, una lógica dialéctica es una lógica pacífica, pero una lógica formal es una lógica violenta. ¿Por qué? Porque terminamos discutiendo porque el bendito señor de la izquierda dice que tiene la razón y el bendito señor de la derecha dice que tiene la razón. Y entonces quieren que todos nosotros seamos de izquierda o seamos derechos. No, no y no. Y se atreven a decir que hay personas que son centrales, pero que es mentira. No es así. Estoy hablando de lógica en este instante, no estoy hablando de política. ¿Comprenden? Entonces existe el centro, pero ¿quién camina por el centro? El hombre verdadero, el hombre consciente, porque las máquinas humanas no tienen conciencia para caminar en el centro, no tienen antropocentrismo, no tienen realidad, entonces son atraídas por simpatía, por afinidad psicológica, etcétera, hacia la izquierda o hacia la derecha, pero no caminan por el centro, porque el centro es el camino de la armonía, del equilibrio, es el sendero de la espada, de la serpiente emplumada, es decir, del ave fénix que vuela hacia el sol. ¿Comprenden? Cuando nosotros miramos a mediodía hacia el sol, él está sobre nosotros. Esa es la línea central, pero la mañana es la línea de la derecha y la tarde es la de la izquierda. Entonces debemos comprender esto en este simbolismo. Entonces, ¿cuál es la exhortación? De que nosotros seamos centrales, de que nosotros seamos circunspectos, de que nosotros seamos equilibrados, seamos armoniosos, seamos amantes. ¿Quién es el equilibrado? Aquel que despertó en el amor. Como ama, despertó en el amor, puede amar y puede ser amado. ¿Por qué es mejor amar que ser amado? ¿Por qué hablamos del amor? Porque el amor es la luz y solamente la luz, cuando ilumina la mente, logramos ser partícipes de la lógica dialéctica en ciencia pura. Pero entonces, esta lógica dialéctica no tiene como fundamento solamente los elementos que les aporta los sentidos físicos sensoriales de percepción. No, porque acuérdense ustedes que un concepto es la formulación interior en un tiempo específico, en un espacio interno de unas experiencias. Y esas experiencias se convierten en conceptos y después se pueden convertir en palabras o se pueden convertir en texto. Y aquí viene lo comunicacional, pero ¿y lo interno? Allí es donde vamos. Entonces, ¿cómo se acaba una discusión? Con lógica formal, no. ¿Por qué? Porque es extremista. ¿Por qué? Porque es el criterio. ¿Por qué? Porque es la crítica. ¿Por qué? Porque es el extremismo. No. La lógica formal tiene el mundo como está. Es decir, nadie entiende a nadie. Eso es la lógica formal. Ahora bien, vamos a dar un paso más. Vamos a romper la mecánica esa que llega a nuestra mente con las representaciones mentales de los sentidos de percepción y vámonos a otro nivel de lógica. Entonces, voy perfilando. Si mi mente se nutre de ciencia materialista, soy materialista y puedo ser brillante en lo que corresponde a la lógica formal, pero de ahí no voy a pasar. Fíjense ustedes, vuelvo a decir, Carlos Mar es muy brillante, sí, pero lo que él dice es una utopía, lo que él dice no es real. Y si han formulado sistemas, gobiernos, han visto guerra y van a ver, y eso va a ser igualito, una utopía. Ahora, lo que dice el Cristo, los ateos se ríen del Cristo, pero lo que dice el Cristo sí es real. Y no solamente es real, sino que lo demostró. ¿Comprenden? Entonces, si nosotros somos sinceros y vemos a Carlos Mar, nosotros lo vemos a él realmente como un rabí del sistema mosaico, es decir, de Moisés. Entonces, si él es un rabí, porque murió con pompa fúnebre de gran rabino, ¿por qué creó la dialéctica materialista? Entonces, yo no estoy hablando de esa dialéctica, yo no me estoy metiendo con los marxistas, no estoy aclarando la situación, que eso no es sincero. ¿Por qué? Porque este señor era un rabí, era un maestro de la enseñanza de Moisés. Y entonces, ¿por qué sembró el escepticismo en la humanidad? ¿Comprenden lo que digo? Entonces, vámonos al otro extremo.
tenemos a los judíos, se les dio la promesa, se les dieron los misterios. ¿Y en qué terminaron? Matando a Jesús el Cristo, que es el Salvador, y negándolo y rechazándolo. ¿Qué les parece a ustedes esto? Dos extremos. De eso es que estoy hablando, a la audiencia que me escucha. ¿Comprenden? Entonces, la lógica formal sirve para el materialismo y sirve para el espiritualismo. No. Vamos a dar un paso al realismo. No somos materialistas, no somos espiritualistas, somos realistas. Pero no realistas de los reyes, de los monarcas, no. Sino realistas del ser. Estamos hablando de lo humano que está en ustedes, que se llama el ser. Cada uno de nosotros tiene al ser adentro. Y cada sumatoria de nosotros humanamente da la sumatoria de los seres humanamente en otro nivel de dimensionalidad. De eso es que estamos hablando. Entonces, la lógica formal no sirve para el espíritu, ni la lógica espiritual sirve para la personalidad. Por eso es que tenemos conflicto. Pero aquí surge el Cristo. Aquí surge el cristianismo verdadero y nos trae el mediador. ¿Quién es el mediador? El alma, el traje de bodas del alma. Solamente puede despertar en el amor, solamente puede desarrollar la lógica dialéctica en ciencia pura aquel que ha comprendido las bodas de Canaán. Quien comprenda la metáfora donde está vertida en forma preciosa la dialéctica del mediador, del intérprete, del conciliador, del equilibrante, entonces se armoniza y logra comprender tanto al espiritualista como al materialista. Y esto es algo maravilloso. Entonces, esto es lo exaltativo realmente del alma, porque solamente es hombre quien posee alma, pero nosotros somos animales intelectuales porque no poseemos el alma. Y escrito está, si piensan que estoy equivocado, el Cristo dice, en paciencia poseeréis vuestras almas. Y en otra parte dice, la muerte segunda. Entonces, la muerte segunda demuestra que perdemos el alma, que no la poseemos, tenemos que crearla. ¿Quién la crea? El que edifica con ese principio crístico, toma tu cruz, la Jerusalén celestial dentro de sí mismo, o quien nace de nuevo a través de la enseñanza que le dijo Jesús el Cristo al rabí Nicodemo y a la samaritana. Pero no estamos hablando aquí de un rito, estamos hablando aquí de ciencia pura que pertenece a los misterios del tálamo nupcial y que están develados maravillosamente por el apóstol Felipe en uno de los apócrifos. Ahora bien, entendemos entonces que la lógica dialéctica no se alimenta con el intelecto. La lógica formal se alimenta y se nutre con la información y con los datos de la ciencia materialista y de las percepciones sensoriales externas que están muy limitadas. Y por ese mismo hecho no puede saber nada de la verdad, del espíritu, del ser ni de la psiquis. ¿Por qué? Porque es externa, no es permanente, es transitoria y es subjetiva, no es objetiva. En ciencia pura, lo objetivo es el ser y lo subjetivo es el yo. Ahora bien, profundizando más esto, vemos que la lógica dialéctica se nutre con los aportes de la conciencia. Fíjate la diferencia. En lo que ella comienza a despertar, una cosa es la lógica dialéctica de un estudiante, dijéramos, cristiano, o de un adepto crístico que esté empezando a despertar la conciencia a un adepto crístico que tenga 15% de conciencia. No es la misma dialéctica, ¿o sí? ¿Es la misma capacidad? No. Por eso es que existen glorias de gloria. Ahora bien, cuando ya la conciencia está despierta, es decir,